Bueno, tenemos que abordar el tema del censo de población y vivienda, se nos viene este fin de semana. Es muy importante conocer estos datos, pero ya nos van a explicar un poquito mejor cuáles son los detalles en relación a la importancia de conocer cuántos somos, cómo dividir nuestros recursos, cómo dividir nuestra representación política, etcétera. Pero antes quiero mostrarles estos datitos de lo que fue el censo pasado. Vean, aquí el censo de población y vivienda del 2001 al 2012. Los dos últimos, ¿no? El censo de 2001 nos daba una población de 2 millones de personas en Santa Cruz. El censo de 2012, 11 años después, nos dio 2.7 millones de habitantes en Santa Cruz. En La Paz, en el 2001, de 2.3 millones. Y en el 2012 arrojó 2.7 millones. Cochabamba fue 1.4 millones en 2001 y en 2012 registró 1.9 millones. Potosí 708,000 en 2001 y en 2012 arrojó 798,000. En 2001 en Chuquisaca se registraron 531,000 habitantes. Para el de 2012 esta figura había cambiado a 600,000. En Tarija, el 2001 se registraron 391,000 personas. Para 2012, 508,000. En Oruro, 392,000 el 2001, 490,000 para el 2012. En Beni, el 2001 registraron 362,000 habitantes en el censo de población y vivienda. Para el 2012 se incrementó a 425. En Pando fueron de 52,000 y subió a 109,000 el 2012. En total, Bolivia en el censo 2001 tenía 8.2 millones de habitantes, 8.274.325. Para el censo de 2012, la figura se elevó a 10.389.913 habitantes en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que nos dará? Teniendo en cuenta un poco esta proyección, deberíamos estar bordeando los 13 millones de habitantes, entonces, más o menos, ¿verdad? Si estamos hablando de más o menos esa cantidad de tiempo. Pero bueno, el dato exacto lo tendremos luego de que se realice este estudio, esta encuesta nacional que debemos responder todos. Todos debemos abrir la puerta a ese caballerito, a esa dama que está viniendo a entrevistarnos, que está viniendo por nada casi, la verdad. Es más que nada un compromiso con el país. Tienen algunos incentivos pequeños que en algunos casos ni siquiera se van a cumplir. Me comentaban, ¿no?, que hay una universidad que ha dicho que no va a respetar el tema de los 30 puntos. ¿Pueden creerlo? Bueno, vamos a continuación a entrevistar a Fabián Yaksic. Él es especialista en autonomías, para hablar acerca justamente de cuál es el objetivo de contarnos cada una década. Buenos días, Fabián, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día. Buenos días, Jorge Luis, un gusto en saludarte. Gracias, igualmente un gusto tenerlo acá. Nosotros sabemos que usted tiene una experticia en este tema y pues nos interesa conocer que usted nos pueda hacer un resumen de la importancia de contabilizar a la gente cada década. Bueno, hay 4 tipos de incidencia directa, estratégica de los resultados del censo. Por eso la importancia de la información y de la calidad de la información que se recoge este próximo sábado. Una tiene que ver con la incidencia sobre la planificación sectorial y territorial del Estado. Una segunda, incidencia política. Una tercera, incidencia fiscal. Y finalmente, la territorial. Vamos por cada una de ellas, si me permites, Jorge Luis. Claro. En el caso de la planificación sectorial y territorial, está claro que todas las entidades del Estado, del nivel central del Estado, la planificación sectorial de los ministerios, de las empresas públicas, de las entidades descentralizadas, los planes territoriales de planificación integral de las gobernaciones, de los municipios, de las autonomías indígenas, todas las entidades están obligadas a utilizar los datos del censo que se recojan este sábado. De ahí la importancia de esta primera incidencia. La incidencia política, como todos ya sabemos, sobre todo se refiere a la Cámara de Diputados. Como todos sabemos, la Cámara de Senadores no se modifica, son 4 senadores por departamento, pero donde se va a incidir y seguramente va a generar mucho más debate del que ya tenemos acostumbrado,
la Cámara de Diputados es posible que se modifique la asignación de escaños parlamentarios en esta Cámara. Recordemos que el 2014, en las elecciones nacionales, se ajustaron ya los datos a partir del censo del 2012. Recordemos que Santa Cruz logró 3 escaños adicionales a costa de Potosí, de Chuquisaca, de Beni, y es probable que el censo de este año pueda ocurrir más o menos lo mismo. Santa Cruz se espera ser el departamento más poblado. El peso demográfico de Santa Cruz va a subir a casi al 29% de toda la población del país. Eso va a exigir, obviamente, una nueva asignación de escaños. Por ahí 3 o 4 escaños adicionales para el departamento de Santa Cruz, y serán seguramente hasta La Paz, que está perdiendo población, que va a tener una incidencia demográfica en un segundo lugar que llega más o menos al 26%. Históricamente, Jorge Luis, será la primera vez que La Paz pasa a un segundo lugar en términos de incidencia y de peso demográfico en el país. Cochabamba en un tercer lugar, el departamento que sigue perdiendo población es Potosí, Chuquisaca, alguito de Oruro. Por tanto, se va a resolver una mayor representación parlamentaria seguramente a favor del departamento de Santa Cruz, en desmedro quizá de Chuquisaca, quizá de Potosí, quizá de Oruro. Eso va a generar un debate sin duda muy álgido, sobre todo para quienes van a perder escaños parlamentarios. La segunda incidencia fundamental, Jorge Luis, tiene que ver con la incidencia fiscal. Ahí obviamente está claro que la coparticipación tributaria que reciben los gobiernos municipales en un 20%, las universidades 5%, van a sufrir modificaciones, por supuesto, por la cantidad de población. De ahí la importancia de que se censen en el lugar donde viven, especialmente para ciudades capitales más el Alto, que seguramente estarán a la expectativa de ver cuánto han crecido sus poblaciones para recibir un mayor porcentaje de estos recursos de coparticipación, que son los únicos que más o menos le dan sostenibilidad a la gestión subnacional, especialmente en las ciudades más pobladas. Por supuesto, la incidencia también en las gobernaciones, aunque es menor, tiene que ver con el cálculo que se hace sobre el impuesto especial a los hidrocarburos y los derivados. Habida cuenta de que las regalías están de capa caída, han bajado más del 60-65% las regalías porque ya no producimos hidrocarburos. Tenemos una incidencia menor también sobre el IDH, por tanto el impuesto especial a los hidrocarburos, que es casi el impuesto sobre la gasolina, sin duda va a ser fundamental también para las gobernaciones, porque la mitad del 20% que reciben las gobernaciones se calcula por criterio poblacional, lo mismo las universidades públicas. Pero un tercer elemento fiscal, Jorge Luis, que ya habrá que empezar a debatir, es que la Ley Marco de Autonomías, como todos sabemos, ha establecido que luego de conocerse los resultados oficiales del censo, que será en el mes de agosto, a 6 meses de esos resultados, la Ley Marco te plantea la discusión del pacto fiscal. Este será un nuevo escenario que tendrá que hacerse ahora en unas condiciones distintas a las que teníamos el 2014. Hoy hay cada vez menos recursos, las gobernaciones están muy complicadas en su sostenibilidad financiera, y ni qué decir los gobiernos municipales. Finalmente, la incidencia territorial, Jorge Luis, está relacionada a esta Bolivia urbana que ya surgió y que ya se develó el año 2012. El 67% de la población vivíamos en áreas urbanas en 2012. Hoy día se estima que más del 75% vivimos en áreas urbanas. Eso implica, sin duda, cambios sobre la base demográfica para los gobiernos municipales. Habrá que ver qué hacemos con hoy día 170 municipios que tienen una frágil sostenibilidad, que tienen menos de 10.000 habitantes. De esos 170, 78 municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Lógicamente, eso hace una difícil sostenibilidad financiera. Más del 50% de la población vivimos en las 3 áreas metropolitanas, Jorge Luis, y esto seguramente, este dato va a subir
con el censo que se recoja el día sábado. Y por supuesto, el 75% se decía de la población vivimos en áreas urbanas, esto va a incrementar. Por tanto, eso va a requerir reorientaciones, habrá que ver qué hacemos con esa cantidad de municipios. La ley marco preveía fusión de municipios, preveía que la base mínima para que exista un municipio son 10.000 habitantes, nunca se ha cumplido. Bueno, ahora es momento de empezar a debatir también estos aspectos territoriales como incidencia fundamental del próximo censo que tendremos en el país. Sin duda. Quiero tratar de entender a qué se refería el presidente con que no van a haber sorpresas o él no ve que vayan a existir sorpresas demográficas muy marcadas. Tal vez porque va a ser una misma tendencia que ya se ha visto desde el anterior censo. Sí, sin duda. Ya la proyección que tenemos del INE, que es al 2022, no tenemos la del 2023, menos la del 2024, bueno, ya tendremos ahora el censo, está claro que en el departamento que más ha crecido es Santa Cruz. Eso no va a haber mucha novedad en eso, pero va a ser una repercusión histórica importante. Bueno, Santa Cruz ya sabemos que el Departamento de Estadística de la Gobernación ha calculado que tendrían algo más de 4 millones. Ahí va a haber un pequeño debate para ver si el censo de este sábado se acerca a esa cantidad de población. Pero está claro que no va a haber mucha novedad en ese sentido, es decir, Santa Cruz pasará a tener un mayor peso demográfico por primera vez en la historia de manera oficial, y eso va a marcar, por supuesto, la repercusión del departamento de Santa Cruz también a nivel político. Sí, sí, sin duda alguna. Ahora, esta reducción que tiene La Paz sería por primera vez igual en la historia que manifestabas esto, ¿en qué le va a repercutir al propio departamento, que ya igual está complicado porque solamente vive de la minería? Bueno, en La Paz, como tú sabes, ha estado hasta el censo del 2012, éramos el primer departamento más poblado del país. Tenemos a las dos ciudades importantísimas como el Alto, como La Paz, que teníamos siempre el primer nivel en términos de incidencia poblacional. Ambos municipios han pasado al segundo y tercer lugar. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra hoy resulta ser el municipio más poblado. Y claro, como departamento te da cuenta de que estamos expulsando población. Esa es la conclusión que uno puede sacar, que hay población que se está trasladando a otros departamentos o al exterior, y eso debería preocuparnos a todos los paceños. Es decir, la pérdida de liderazgo económico especialmente, que da cuenta de que mucha población está buscando en otros lugares las oportunidades laborales que no las tiene en el Departamento de La Paz. Esto nos va a traer una profunda reflexión de qué es lo que está pasando en el conjunto del departamento, qué pasa con su área metropolitana, con el Alto, con La Paz, y tendremos que reflexionar a partir de estos datos cómo recuperamos ese liderazgo y claro, y el peso político que tenía La Paz va a ir disminuyendo lógicamente, porque en términos económicos estamos relegados ahora a un segundo lugar. La ciudad del Alto representa ser un lugar lleno de gente migrante del campo. Muchos de ellos tienen la concepción, y eso es como un compromiso que tienen con sus comunidades, con sus provincias, de retornar a ellas cuando se trata del censo, porque no quieren que se pierdan sus provincias, que se pierdan sus comunidades. Este es un compromiso que hay con sus comunidades y no hay campaña de la alcaldía que se pueda hacer, que pueda cambiar esta figura de los salteños. Entonces, ¿cómo será este comportamiento durante el censo? Bueno, muy complicado, Jorge Luis, porque creo que el INE y el gobierno cometieron el error que podría traer consecuencias muy complicadas para municipios como el Alto, especialmente, el error de hacer el censo el día sábado, y peor si es además el Día del Mar. Bueno, el hecho de que sea sábado es nomás un estímulo para que mucha gente se traslade, tiene posibilidades de trasladarse hasta el día viernes. Eso es complicado. Todos los censos, Jorge Luis, los últimos 4 censos del 76, del 2001, del 2012, se han hecho en día miércoles. Y eso no fue por un capricho, sino porque técnicamente se suele hacer a media semana precisamente para evitar posibles traslados de gente o por lo menos dificultar estos traslados. Me temo que el hecho de que se haga sábado puede resultar un estímulo para el traslado de mucha gente que se tentará
o será presionado para censarse en sus lugares de origen. Sería una pena porque eso le provocaría un daño muy grande, especialmente a los municipios de alto crecimiento, como es el Alto, que tiene, como tú dices, una población migrante importante y una relación con las provincias que puede resultar afectado. Ojalá que esto no suceda, pero no hemos visto una campaña importante del INE para evitar esto, dado que el censo se ha hecho el día sábado, que es una pena, se haya escogido la peor fecha para realizar este censo. Ojalá que no incida grandemente esto, pero obviamente que hay el riesgo de que esto suceda. Bien, ahora quisiera un poco tratar de entender cómo se perfilaría un nuevo pacto fiscal a raíz de los nuevos datos. Muy complicado, Jorge Luis. Esta vez vamos a hablar de un pacto fiscal en época de vacas flacas, ¿no? Cuando había vacas gordas, en 2014 todos tenían más o menos recursos, no había mucho interés en el pacto fiscal, tanto así que no hubo pacto fiscal. El pacto fiscal quedó a la deriva por la poca voluntad que en ese momento mostró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, que hoy día coincidentemente es el mismo que hoy día ahora está de presidente. Por tanto, con esa misma voluntad política de no hacer ningún tipo de concertación, de negociación sobre la necesidad de un pacto fiscal, se añade el hecho de que ya no estamos en tiempo de bonanza económica. Hoy día tenemos enormes dificultades, se cayeron los recursos de las regalías, del impuesto directo a los hidrocarburos. Por tanto, para las entidades autónomas es fundamental entrar a un debate serio de pacto fiscal, pero que tiene que abordar además a una suerte de austeridad importante desde el nivel central del Estado, que sigue concentrando la mayor cantidad de los recursos. El riesgo que se tiene es que las gobernaciones, muchos de los municipios de ciudades capitales inclusive, no estarán en condiciones de ejercer plenamente sus competencias. De ahí puede haber dificultad en el rol que tienen las entidades territoriales autónomas para incidir sobre el desarrollo del país. Por tanto, hoy día las condiciones de un pacto fiscal son cada vez más complicadas por el escenario y el panorama económico, pero sin duda es mucho más importante hoy día debatir quizá otras bases, pero se lo tiene que hacer porque muchas de las gobernaciones, muchos de los gobiernos municipales están con enormes dificultades para sostener el ejercicio de sus competencias. Sin duda. Fabián, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días. Bien, Fabián Yaksic es especialista en autonomías. Nos ha acompañado para conocer cuáles son los objetivos de un censo de población y vivienda y cómo se perfila el que vamos a vivir a partir de este sábado. Cerramos.